muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda. Es un gusto saludar a todos ustedes, amables televidentes, radio oyentes, en este día tan especial que el Señor nos da para vivir, como lo es este día domingo 10 de noviembre. Sean bienvenidos y bienvenidas al estudio de la lección de la Escuela Sabática. Nuevamente voy a desarrollar esta semana con los hermanos que van a acompañarme un tópico bien interesante, como es el relacionado con uno de los discípulos más importantes que Jesús tenía, es decir, Judas. Bien, voy a presentar a mis hermanos que me van a acompañar ahora, como es la hermana Linda Rodríguez. ¿Cómo está usted esta mañana? Bien, pastor, un gusto estar aquí con ustedes. Amén. Un privilegio compartir la palabra de Dios y agradecida con Dios por eso. Pastor Joselito, después de tanto tiempo, bienvenido nuevamente a ayudarme aquí. Gracias, pastor. La verdad que sí, ya hacía un tiempecito que no estábamos por aquí, pero por gracia a Dios aquí estamos nuevamente. Amén. Pues ya, ¿qué le parece si hace usted la oración? Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro que está en los cielos. Amén. Es un momento muy especial hoy acercarnos para nosotros a su presencia para implorar al Señor y agradecer porque hasta hoy ha sido con nosotros. Así es, Padre. Queremos pedir, Señor, para este momento la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Pues en el estudio de su palabra, Señor, aquel que la inspiró, que es todo sabiduría, Señor, puede hacernos también, ayudarnos a entenderla. Así Le pedimos pues, Señor, el perdón de nuestras faltas. Amén. Y que este estudio, Señor, pueda ser una bendición para nosotros y también, Señor, en este estudio puedan otros más ser bendecidos. Amén. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Como dije, en las próximas 2 semanas nosotros vamos a estudiar la persona de Judas, un discípulo de los más importantes que Jesús tenía, por la responsabilidad que el Señor le había encomendado. Pastor Joselito, ¿qué pasó con Judas? Veamos lo que la palabra del Señor nos dice directamente de lo que pasó con Judas en el libro de Mateo, capítulo 26, versículos 24 y 25. En el libro de Mateo, capítulo 26, versículos 24 y 25 dice de esta manera: a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Qué triste a veces es para uno venir a cumplir algo que en nuestra manera de ser, el carácter que llevamos, venimos aquí a cumplir un papel muy terrible, digamos de esa manera. Judas se prestó para esto y aquí el Señor Jesús directamente le está diciendo, y yo creo que hasta aquí, pastor, había momentos de que recapacitar, la verdad. Vemos aquí que el Señor le está diciendo que uno de ellos le va a entregar. Pero tristes las palabras que dice: mas ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Las palabras tan duras que el Señor Jesús le dijo: bueno, le fuera mejor no haber nacido. Y es triste llegar a cumplir un papel en este punto de vista. Pero analizando más bien este versículo, de alguna manera, como hijos de Dios, podemos convertirnos en Judas en este tiempo también. ¿De qué manera traicionamos al Señor? ¿De qué manera lo vendemos? Porque aquí vemos que Judas, el papel que está cumpliendo es entregar a Jesús. ¿A entregarlo a quién?
pues a sus enemigos. Y qué terrible es esto. Yo creo que si nosotros pudiéramos bien profundamente escudriñar estas palabras del Señor Jesús cuando se las dirige a Judas, y también nos la aplicáramos a muchos tal vez de nosotros que de alguna manera entregamos a Jesús cuando negamos la verdad, o cuando, no sé, de alguna manera vendemos la verdad. Y eso es vender al Señor también. El don de profecía, hermana Linda, ¿cómo nos habla de esto? Dice el deseo de todas las gentes en la página 663. Dice, un poco antes de la Pascua, Judas había renovado con los sacerdotes su contrato de entregar a Jesús en sus manos. Entonces se determinó que el Salvador fuese prendido en uno de los lugares donde se retiraba a meditar y orar. Desde el banquete celebrado en casa de Simón, Judas había tenido oportunidad de reflexionar en la acción que había prometido ejecutar, pero su propósito no había cambiado. Por 30 piezas de plata, el precio de un esclavo, entregó al Señor de gloria a la ignominia y a la muerte. Esto, qué triste, pastor, porque como dijo el pastor Joselito, Judas tenía la oportunidad de reflexionar. Hasta entonces todavía él tenía la oportunidad, mas sin embargo él siguió con su promesa que había hecho, ¿verdad?, de entregar a Jesús. Lo más triste que se me hace es que dice que lo entregó por 30 piezas de plata, el precio por el cual se compraba un esclavo, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesús no era un esclavo, Él era el Hijo de Dios. Amén. Y vemos aquí cómo este hombre tuvo el valor de entregar a su maestro. Y como dijo el pastor Joselito, nosotros tenemos que ser cuidadosos porque podemos vender a nuestro maestro por un precio muy bajo. No cabe duda, hermanos, que esta fue una debilidad de carácter, la manifestada por Judas. Y debe ser para nosotros una advertencia, porque Satanás siempre anda buscando ver cómo usa a los mismos seguidores de Cristo para hacerle daño a él en la persona de sus hijos hoy en día y en su obra. Como el apóstol Pablo, pastor Joselito, nos advierte de que nosotros pues nos cuidemos de esto. Claro, sin duda alguna hay ciertas características que llegan a cumplir ese papel que de entregar al Señor. Y vamos a ver a Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Primera de Timoteo 10, capítulo 6, versículo 10. Dice de esta manera: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Creo que esta palabra, sin duda alguna, pastor, se cumplió en el apóstol. Él tenía un mal que muchos de nosotros podemos tener hoy en ese tiempo. Y qué tan grande puede llegar, aunque se va tan insignificante, el amor al dinero. La Escritura ha dejado bien en claro que es la raíz de todos los males. Porque ¿qué no viene por buscar enriquecerse? Viene el orgullo, la vanagloria, viene el destruir a otros, pisotear a otros para que llegue a lograr ese propósito. Y aquí vemos que ese era el mal de Judas. Era una persona egoísta, era una persona que siempre buscaba el bien para él. Y me llamó la atención, y no quisiera pasar esa palabrita que mencionó el Jesús, cuando dice, mas ay de aquel hombre que le dijo el hombre va a ser entregado. Ese ay representa como una maldición, como un castigo, como algo que ay de aquel hombre de quien de parte de quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Pienso que el Señor Jesús en esas palabras era para que Judas recapacitara. En la lectura que leyó mi hermanita decía que Judas había tenido la oportunidad de reflexionar
en la acción que había prometido ejecutar, pero el propósito no había cambiado. Él ya tenía, pienso que el interés, el mal que tenía, le corroía y lo llevaba a hacer esta acción que es terrible. Para nosotros hoy lo vemos como algo, ¿cómo Judas pudo hacer eso? El problema de fondo entonces en Judas era ese defecto de carácter, de el apego al dinero, el amor a querer tenerlo, lo llevó a eso tan garrafal como fue vender a su maestro. El amor al dinero, como es causa de muerte. ¿Cuánta gente por amor al dinero ha matado a otro? La mayor parte de asesinatos en este tiempo se dan por amor al dinero. Las cárceles están llenas de delincuentes que por amor al dinero han violado la ley y están allí pues pagando una pena. Lo más triste es de que nosotros como cristianos no hayamos entendido lo malo que es eso. No es, como siempre se ha dicho, en sí malo el dinero, sino el apego, el amor, aquel afán desmedido de querer alcanzarlo. Eso es lo que realmente a Judas, como dice el pastor Joselito, le había corroído en su interior. Pero como el don profético, hermana Linda, nos habla más de esto. Dice, Judas tenía por naturaleza fuerte apego al dinero, pero no había sido siempre bastante corrupto para realizar una acción como esta. Había fomentado el mal espíritu de la avaricia hasta que éste había llegado a ser el motivo predominante de su vida. El amor al dinero superaba su amor por Cristo. Al llegar a ser esclavo de un vicio, se entregó a Satanás para ser arrastrado a cualquier bajeza de pecado. Judas se había unido a los discípulos cuando las multitudes seguían a Cristo. La enseñanza del Salvador conmovía sus corazones mientras pendían arrobados de las palabras que pronunciaba en la sinagoga a orillas del mar o en el monte. Judas vio a los enfermos, los cojos y los ciegos acudir a Jesús desde los pueblos y las ciudades. Vio a los moribundos puestos a sus pies, presenció las poderosas obras del Salvador al sanar a los enfermos, echar a los demonios y resucitar a los muertos. Judas tenía, dice, un fuerte apego por el dinero. Pero dice que hasta ese tiempo no había sido lo suficientemente corrupto, ¿verdad? Pero, más sin embargo, aquí la sierva de Dios lo describe como que fue fomentando tanto ese hábito, ese espíritu, que la avaricia llegó a prevalecer en él, aun cuando él veía todo lo que Jesús hacía, porque él veía cómo sanaba a los enfermos, cómo Jesús hacía el bien. Dice que hasta llegó a ver cómo resucitaba a los muertos. Mas, sin embargo, eso no lo hizo cambiar. Interesante. Cómo fue privilegiado y todavía albergaba aquello. No sé, quisiera que el pastor Joselito continuara mejor leyéndonos lo que sigue diciendo el don de profecía. Claro, sí dice, sintió en su propia persona la evidencia del poder de Cristo. Reconoció la enseñanza de Cristo como superior a todo lo que hubiese oído. Amaba al gran maestro y deseaba estar con él. Sintió un deseo de ser transformado en su carácter y su vida, y esperó obtenerlo relacionándose con Jesús. El Salvador no rechazó a Judas, le dio un lugar entre los 12, le confió la obra de un evangelista, le dotó de poder para sanar a los enfermos y echar a los demonios. Pero Judas no llegó al punto de entregarse plenamente a Cristo. No renunció a su ambición mundanal, a su amor al dinero, y aunque aceptó el puesto de ministro de Cristo, no se dejó moldear por la acción divina. Creyó que podía conservar su propio juicio y sus opiniones y cultivó una disposición a criticar y acusar. Aquí nos damos cuenta, como decía la Escritura,
lo que eso conlleva, el amor al dinero. Aunque vio todas las señales, todos los milagros, y aunque sintió en algún momento sintió el deseo de ser un verdadero discípulo del Señor, mas en cambio no se pudo desarraigar de ese mal hábito, de ese problema que él tenía íntimo. Su codicia, el codiciar el dinero es un pecado, el codiciar es un pecado muy que lleva a uno y lleva a otro. Y qué oscuridad puede tener que tantos milagros, tanto amor que el maestro le dio, no pudo desterrar las tinieblas de su corazón. En este caso, yo me pongo a pensar, dice, bueno, pero ¿cómo es posible que al ver lo que el Señor hacía, sanar a los enfermos, y también fue ocupando un lugar importante dentro de los 12? Dice que se le hizo ministro evangelista también, y no solamente eso, sino que pues aquí pues nos damos cuenta, ¿verdad? Que ese mal que tenía Judas no le dejaba valorar realmente lo que debía hacer por su maestro. Y entre todos estos privilegios que nosotros hemos visto que Judas tuvo, todavía tuvo una responsabilidad muy especial en aquella iglesia que recién comenzaba. Pues, ¿qué le permitió Jesús a Judas tener en aquella congregación, hermana Linda? Aquí Juan 13, 29. Vamos a ver lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Juan 13, 29 dice, porque algunos pensaban, ya que Judas traía la bolsa, que Jesús le dijo, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Aquí vemos cómo Judas era el tesorero, como o luego le decimos ahora, ¿verdad? Él administraba el dinero. Y los discípulos pensaron que cuando Jesús le dijo, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres, los discípulos, ellos pensaban que ya Judas traía esa bolsa, ¿verdad? Pero lo interesante de esto, pastor, es cómo este hombre que cuando yo estudiaba la lección me puse a pensar, ¿por qué Jesús le dio ese puesto? Porque él tuvo el privilegio de manejar el dinero el poco dinero dice que se les daba. Y por ahí vamos a ver cómo este hombre, él solo se pagaba, ¿verdad? Y entonces, yo digo, pues solo Dios sabe, ¿verdad? Solo Jesús sabía por qué le había dado ese puesto a él, pero qué privilegiado fue. Pastor, perdón, hermanita, yo también creo que Judas sabía muy bien cuando el Señor Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Uh-huh. Y aunque los discípulos ignoraban el punto el cual el Señor le estaba tratando a Judas, sabía lo que el Señor Jesús le estaba diciendo. Uh-huh. Él ya había hecho ya estaba entre habladas con los sacerdotes. Y aquí nos encontramos en el contexto de cuando Jesús anuncia la traición de sus discípulos. Dice, uno de los que moja su mano en mi plato me va a entregar, me va a traicionar. Y los discípulos decían, ¿seré yo? ¿Quién será? Pero Judas, al decir eso, el Señor Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas, los discípulos aquí malentendieron, ¿no? O sea, ellos pensaron que como él era, el puesto que él tenía, como usted preguntó, pastor, ahí, pues era el tesorero del ministerio, digamos de esa manera, el que llevaba las cuentas de las ofrenditas voluntarias que alguien daba. Él era el que se encargaba de manejar las finanzas dentro de ese ministerio. Y pues la escritura deja bien en claro aquí que pues los apóstoles no entendieron eso. Ellos pensaron que a lo mejor Jesús lo mandaba a hacer, uh-huh, como dijo la hermanita, hacer una obra de caridad, uh-huh, o a ayudar a un pobre o algo. Pero Judas sabía las palabras directas del Señor Jesús. Hasta aquí nosotros hemos visto cómo Jesús a un codicioso le encarga la tesorería de la iglesia.
uno se pregunta, ¿por qué le da ese cargo? Tú, mi hermano, mi hermana, si tú ya sabes que cierto hermano o hermana es codicioso, avaro, ¿tú le darías ese cargo? Bueno, mañana vamos a ver por qué le dio ese cargo. Así que vamos a quedarnos allí porque vamos a destacar otro punto ahorita que viene en una cita del don profético que vamos a leer. Pero antes de pasar a ese punto, porque estamos viendo que el Señor le da el cargo aún a sabiendas que es codicioso, aún a sabiendas que es avaro. Él ha tenido todos los privilegios que podría haber querido en la iglesia que que el Señor levantaba, que estaba levantando. Tenía todos los privilegios y él podría haber mirado la condescendencia del Señor. Y sin embargo, nosotros lo miramos que se aferra a ese defecto de carácter. Antes de pasar a la nota siguiente del don profético, donde vamos a ver otro defecto que él tenía, quisiera que leamos 3 versículos que nos exhortan o nos amonestan en cuanto al problema que Judas tenía, como era la avaricia, la codicia, el amor al dinero. ¿Por qué voy a leer estos textos? Porque ese mal que Judas tenía, hermanos, seamos sinceros, en alguna manera todos lo hemos arraigado. Y es posible que alguien en esta hora esté todavía más, pues profundamente arraigado, esté en ese mal. ¿Qué dice Marcos 8, Pastor Joselito? Si lee usted Marcos 8, 36 al 37, y usted, hermana, me tiene listo ahí 1 Timoteo 6, 9 al 10. Son textos que no vienen en la lección, pero que los traigo para reforzar el punto de la avaricia y la codicia, cuán delicado es. A ver, pastor, Marcos 8, 36 al 37. Bien, dice de esta manera: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y en estos versículos nos llama la atención a que nada en esta vida es de valor en comparación con la vida eterna. Perder o ganar el alma. Por eso ese mal del amor a todos los dineros, el mal de todos los males, el amor al dinero, se aplican con este versículo, porque ¿de qué ganará el hombre si ganara ¿de qué le aprovecha al hombre si ganara todo el dinero del mundo y perdiera su alma? Pero Judas, pastor, por 30 piezas de plata, perderse, imagínese. Exactamente. ¿Qué dice el siguiente versículo, hermana? Es primera de Timoteo, Sí, capítulo 6, versículos 9 y 10. versículo 9 y 10. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en perdición y muerte. Porque el amor, el dinero, es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y se traspasaron con muchos dolores. ¿Qué le parece? Dice que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. ¿Ha mirado usted esto palpable en la experiencia de algún hermano durante los años que lleva de cristiana? De hermanitos que, pues por tristemente no querer entregarse al Señor completamente y albergando ese defecto, pues han abandonado hasta las filas del Señor. Sí, pastor. Cuando yo leía esta lección me trajo a la mente, nosotros pasamos por una experiencia después de muchos años de haber abandonado nuestra fe. Regresamos a la iglesia, pero yo pienso que no estábamos preparados, o tal vez no era el momento. Mi esposo en ese tiempo, él tenía mucho trabajo y ganaba mucho dinero. Ahora yo le doy gracias a Dios porque nunca fui ambiciosa. Pero el dinero pues él lo derrochaba con los amigos, y por no perder su trabajo, nuevamente nos apartamos de la iglesia porque él no quería, pues cómo iba a dejar de trabajar el sábado. Entonces yo me identifico porque veo
que es una gran verdad. La palabra de Dios no se equivoca. Mas, sin embargo, cuando nosotros nuevamente decidimos regresar a la iglesia, mi esposo dijo, antes que nada, voy a respetar el sábado. Y si Dios tiene para mí un propósito en mi vida, Él me va a dar trabajo. No importa que yo no tenga el trabajo que tenía antes, pero no quiero vivir la vida que viví antes. Prefiero vivirla pobre, pero con Dios. Amén. Hice la pregunta a la hermana porque, pues tristemente, mucho hermano a veces no es ni probado con el sábado, en el sentido de que lo obliguen a ir a trabajar, sino que sencillamente ha habido dinero de por medio. Y él gustosamente ha aceptado, no ha alegado, no ha dicho, miren, yo no puedo venir este día. Sencillamente, hermanos, por querer tener más dinero en su bolsillo, se ha puesto a trabajar en sábado. Cristianos que han sido contratistas en la iglesia y de repente ya no los miramos más y sabemos de que andan ahora como contratistas, pues trabajando los 7 días de la semana. Y así nosotros podemos sucesivamente tal vez recordarnos de ejemplos de cómo este problema de la codicia, la avaricia, pues haya lamentablemente su cumplimiento nefasto en estos hermanos cuando dice que se extravían de la fe y son traspasados de muchos dolores. Yo quisiera animar en esta hora a los que están mirándome y oyéndome a que nosotros estemos contentos con lo que Dios nos da y busquemos agradar al Señor con lo que Dios nos ha dado. Y si hay aquella tentación por querer tener más y eso nos lleva a alejarnos del Señor, pidamos perdón a Dios y digámosle que nos dé victoria sobre ese defecto para que no tengamos que lamentarnos como un día lo hizo Judas. Hay un texto más, Pastor Joselito, si lo quiere leer, Mateo 6, 1 al 4. Bien, dice, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Es verdad. Nosotros, si servimos a las riquezas o si ambicionamos tener más, pues obviamente nos vamos a ir olvidando del Señor, nos vamos a ir olvidando de Dios. Hay un dicho que se dice mucho que entre el que más tiene, más quiere. Y es que este es un límite, es un cuento de que no se acaba. O sea, más dinero tengo, más quiero, porque hay más gastos, porque no tiene un fin esto. Nunca se va a estar contento con estar adquiriendo más y adquiriendo más dinero. Y la palabra del Señor es bien clara aquí cuando dice que no podemos servir a dos señores. O amaremos a uno o aborreceremos al otro. Efectivamente, hermanos, así nosotros vemos, pues lamentablemente la avaricia y la codicia fue el principal defecto de Judas y es lo que podría también estarnos haciendo daño si hacemos una evaluación concienzuda de nosotros mismos. Aún así, el Señor le encarga este privilegio de ser el encargado de la bolsa, de la tesorería, y mañana miraremos por qué lo hace el Señor. Vamos a ver en el don profético algo más que Judas tenía, porque el que es codicioso y avaro, hermanos, como que viene siendo la semilla eso, de otros defectos. Pastor Joselito, por favor, si nos lee allí qué es lo que la sierva del Señor Elena White nos dice en relación con otro defecto más que le acompañaba a este apóstol. Claro que sí, en el Deseo de todas las gentes, página 664, dice de esta manera, dice, Judas era tenido en alta estima por los discípulos, ejercía una influencia sobre ellos, tenía alta opinión de sus propias cualidades y consideraba a sus hermanos muy inferiores a él en juicio y capacidad. Ellos no veían sus oportunidades, pensaba él, ni aprovechaban las circunstancias. La iglesia no prosperaría nunca con hombres tan cortos de vista como directores. Pedro era impetuoso, oraba sin consideración.
Juan, que atoseraba las verdades que cayendo en los labios de Cristo, era considerado por Judas como mal financista. Mateo, cuya preparación le había enseñado a ser exacto en todas las cosas, era muy meticuloso en cuanto a la honradez y estaba siempre contemplando las palabras de Cristo y se absorbía tanto en ellas que, según pensaba Judas, nunca se le podría confiar la transacción de asuntos que requiriesen previsión y agudez. Aquí vemos a un ser humano que tiene características de alta estima sobre otros. Él se estimaba a sí mismo como mejor a otros. Y ese es el problema, es un problema muy grande, pastor, cuando pensamos que sabemos más que otros, que somos más que otros, que yo haría esto mejor de esta manera y que esto y que lo otro. Y ahí comienza a haber problemas. Dentro del corazón albergamos eso que se llama como mírenme a mí como soy yo. Si yo puedo ser mejor ese trabajo, es como avaricia, digámoslo de esa manera. Efectivamente. ¿Qué dice lo que queda de la cita, hermana Linda? Dice, así pasaba Judas revista a todos los discípulos y se lisonjeaba porque de no tener él su capacidad para manejar las cosas, la iglesia se vería con frecuencia en perplejidad y embarazo. Judas se consideraba como el único capaz, aquel a quien no podía aventajársele en los negocios. En su propia estima, reportaba honra a la causa y como tal se representaba siempre. Qué triste, ¿verdad? Que él siempre, como dijo el pastor Joselito, se consideraba superior a los demás. Pienso que tal vez pasaba criticando a sus compañeros, ¿verdad? Porque dice que pues a Pedro lo tenía como impetuoso. Uh-huh. A Juan dice que pues él lo consideraba como un mal financista. Y Mateo, pues para él era demasiado meticuloso y demasiado honrado. Entonces, pienso que él siempre estaba viendo las cualidades que tenían sus compañeros, él los veía como defectos, ¿verdad? Porque como dijo el pastor Joselito, él pensaba que él podía hacer las cosas mejor, porque se consideraba un mejor hombre en los negocios. Yo pensaba y creía que Mateo era el principal aquí, pero sí. Dice que me llama la atención aquí, dice que Mateo era muy meticuloso y quería ser honesto y vemos aquí el cambio de Mateo muy diferente al de Judas. Ajá. Judas está pensando que él sabe lo todo, pero aquí Mateo, me llama la atención que dice que Mateo, él escuchaba y absorbía las palabras de Cristo y buscaba ser de una manera lo más honrado que se pusiera, porque ¿de dónde venía Mateo? Sí, Mateo había sido publicano, la verdad, era un trabajo donde lo consideraban ladrones a los que estaban en esa profesión, pero ahora ya, como dice el pastor Joselito, el hombre estaba convertido, sí, definitivamente aquí él buscaba hacer las cosas correctas, mientras que Judas lo consideraba eso como una debilidad. Exacto. Así nosotros miramos que un pecado llevó al otro, como fue el de tener una estima demasiado elevada de sí mismo. Y bueno, todo esto lo vimos en el Deseo de toda la gente, es página 664. Pero, hermana Linda, tengo un texto aquí que no lo trae la lección, donde Pablo nos da un consejo para que no hagamos eso que Judas hacía. Romanos 12:3, si es tan amable de leerlo. Romanos 12:3. Romanos 12:3. Dice, digo pues por la gracia que me ha sido dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con mesura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Qué tremenda amonestación la que nos da el apóstol aquí, porque pues habemos muchos Judas. Si queremos entrar, como dicen, humildemente en el reconocimiento, en algún momento de nuestra vida pudimos haber dado cabida a este espíritu o podemos estar dando cabida
Eso es estarse uno comparando siempre con otros y pensar que nosotros lo haríamos mejor. Pues no cabe duda que es el espíritu de Judas. Aquí el apóstol pues nos exhorta a que no hagamos eso, que no tengamos un concepto más elevado de nosotros mismos que el que deberíamos tener. Así es. ¿Hay algo más que ustedes quieran agregar para terminar? Bueno, pastor, yo quisiera decir respecto a esto que aquí nos dice que a cada uno dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con mesura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A cada quien Dios le dio capacidad diferente, ¿verdad? O nos ha dado capacidad diferente. Yo no puedo querer tener la capacidad que tiene, por ejemplo, la esposa de mi hermano, del pastor Joselito. A lo mejor ella está capacitada mejor que yo, ¿verdad? Y yo tengo que pedir cada día que Dios me mantenga conforme con lo que Dios me ha dado, siempre tratando de hacerlo mejor. Pero creo que cuando nosotros tengamos ese pensamiento de que esta persona no lo está haciendo bien, pidamos a Dios que refrene nuestro pensamiento. Amén. No, pastor, pues yo ojalá que aprendamos la lección. El apóstol Pablo también en algunos momentos dijo, si yo tuviera algo de qué gloriarme, pues de qué no se gloria el apóstol Pablo. Dijo estas cosas para mí no sirven. Dice, porque para mí, dice, Cristo es primero. Amén. No todavía, y ese espíritu debe haber también en nosotros. En el ministerio que cumplimos en la iglesia, o en el ministerio de la iglesia de Venimiento, pues nos llama a esta lección a ser humildes y a no albergar ese espíritu judaico que muchos podemos tener. Así es. La hermana Linda mencionaba que hay que orar, dice, cuando empecemos por allí siendo seducidos por el enemigo a sentir ese espíritu de superioridad. Y creo que tiene razón ella, porque miren lo que dice el don de profecía, que vi una nota allí, pero no está en la lección. Dice, está en el manuscrito número 1, la página 367. Escuchen. Es natural, dice, que tengamos un concepto más elevado de nosotros mismos que el que debemos tener. Pero aunque nos es penoso conocernos a nosotros mismos como somos realmente, sin embargo debiéramos orar para que Dios nos revele a nosotros la forma en que Él nos ve. Hay que orar por eso, para que Dios nos revele la forma como Él nos ve. Dice, pero no debiéramos, dice, cesar de orar una vez que hayamos pedido sencillamente una revelación de nosotros mismos. Debiéramos orar, dice, para que Jesús nos sea revelado como un Salvador que perdona los pecados. Cuando vemos a Jesús tal como es, debieran despertarse en nuestro corazón deseos fervientes de ser librados del yo, para poder ser llenos con toda la plenitud de Cristo. Cuando experimentemos esto, nos haremos el bien mutuamente y usaremos todos los medios a nuestro alcance para llegar a la piedad. Debemos limpiar nuestra alma de toda inmundicia de la carne y del espíritu y perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Amén. Mis hermanos y hermanas, Dios nos ayude y vamos a orar ahora, porque el espíritu de la avaricia y la codicia se revela hoy en día en la vida de muchos, y si en nosotros está sucediendo, hay que pedirle a Dios que la erradique de nosotros, porque ese fue la causa del mal de Judas. ¿Qué les parece si oramos por esto? Para que Dios nos ayude a ser victoriosos en esto. Vamos a arrodillarnos. Padre nuestro, estamos evaluando el carácter de un discípulo tuyo que lamentablemente, pues nosotros sabemos por anticipado que se perdió. Y miramos, Señor, que pues dejó correr y dejó que se arraigara en su vida ese mal carácter de la codicia y la avaricia, que lo llevó a sentirse superior a otros y a creer que era el mejor administrador que la iglesia podía tener. Padre, esto se sigue dando ahora, aún en la iglesia.
Cuando nosotros también, Señor, por amor al dinero, por la codicia y la avaricia que hay, ya, Señor, pues ya tal vez nosotros somos patrones de nosotros mismos y simplemente le damos, Padre, a trabajar y trabajar y trabajar, y hasta nos olvidamos de congregarnos. Y, Padre, nos puede llevar eso tristemente a negar la fe. Hoy nosotros clamamos y suplicamos para que nos ayudes y nos des la victoria en eso. Nos des, Padre, el privilegio de ser personas que no le tengan amor al dinero. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas solamente porque tú nos das el privilegio de hacerlas y a recibir lo que tú nos quieras dar. Rogamos, Padre, para que erradiques de nuestro ser todo espíritu avariento, codicioso, que nos lleve, Padre, a hacer la obra de Satanás y también que nos lleve a ver a los demás de menos. Señor, rogamos hoy que arranques eso de nosotros, que no haya en ninguno de nosotros de cara a tu segunda venida, que es pronta, que no haya, Señor, más ese defecto de ser codiciosos y avarientos. Ayúdanos a contentarnos con lo que tenemos y a recibir de ti lo que tú nos quieras dar y no andar, Señor, detrás del dinero. Padre, te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección.